Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Haru Rosano y hoy les voy a hablar sobre el caso de David Reimer y su familia. Mi equipo está conformado por Abigail Domínguez, Erika Vázquez y Narciso Hernández. Vamos a empezar con una breve descripción sobre el tema, ya que fue un caso muy sonado en la psicología entre las décadas de los 80s y los 90s. Luego de que los gemelos Bruce y Brian Reimer, nacidos en Winnipeg, Canadá, en 1965, presentaron problemas para orinar a los 7 meses de edad, fueron diagnosticados con fimosis, por lo que tenían que realizarles la circuncisión. Durante la cirugía hubo un fallo en la corriente ocasionando un problema con el cauterizador eléctrico, lo cual provocó que se quemara por completo el pene de Bruce desprendiéndose de su cuerpo. En ese tiempo aún no estaba consolidado el desarrollo de la cirugía de reconstrucción genital. Meses después, los padres de los gemelos ven en la televisión al Dr. John Money, un psicólogo famoso, sexólogo especialista en cambios de géneros y profesor de universidad. Él sostenía que la sexualidad biológica podía modificarse por medio de la educación, afirmando que la condición natural y genética de una persona no era determinante y podía cambiarse a base de un tratamiento e instrucciones determinadas. Los padres de Bruce acuden a él y le plantean el caso. Money encontró una oportunidad única para experimentar y comprobar sus teorías con Bruce y su sexualidad, con el plus de su hermano gemelo, que recibiendo ambos la misma educación, tendría los datos necesarios para analizar y comparar las diferencias que habrían entre la feminización de Bruce y el crecimiento normal de Brian. Money aconsejó a los padres de Bruce someterlo a una cirugía que consistía en la reconstrucción de un conducto vaginal artificial, y que posteriormente debía ser educado en base a un nuevo género femenino. Los padres de Bruce accedieron a las dos condiciones de Money, que eran tratarla como a una niña y nunca mencionarle la verdad sobre su sexualidad biológica y su sexualidad artificial. Le cambiaron el nombre a Brenda. Brenda era rebelde y masculina. No tuvo casi amigos. Recibía burlas y apodos. Al crecer empezó a tener una complexión y estatura poco femeninas, siendo el largo del cabello la única diferencia entre los gemelos. Su madre, Janet Reimer, dijo que Brenda comenzó a mostrar tendencias suicidas durante la pubertad. A pesar de todo esto, el Dr. Money sostenía que no había ninguna señal que demostrara que el tratamiento estaba fallando. Los hermanos asistían a consulta recurrente para que su desarrollo fuera supervisado por Money, y con el tiempo confesaron que las terapias tuvieron consecuencias muy perturbadoras para los dos. Bruce confesó que Money le enseñaba imágenes de índole sexual y los obligaba a quitarse la ropa contra su voluntad, simulando actos sexuales. Brian nunca logró superar aquellos años, traumándolo de por vida. Money siempre negó dichas prácticas y se refirió al caso de los Reimer como un caso exitoso del desarrollo del género femenino. Tiempo después, Brenda se negó a continuar el medicamento, que eran estrógenos, y tras varios intentos de suicidio, la familia decidió alejarse del Dr. Money. Fue cuando el padre decidió contarles la verdad de su historia. Brenda se convirtió en un hombre de nuevo. Se inyectó testosterona, se realizó una mastectomía doble y 2 cirugías de faloplastia, resultando muy exitosas, por lo que Bruce pudo recuperar su identidad como hombre, haciéndose llamar David. Todo comenzó a mejorar e incluso años después se casó con Jane Fontaine, convirtiéndose en padrastro de sus 3 hijos. Tiempo después, su historia se hizo pública y fue abandonado por su esposa, perdió su empleo, fue discriminado y maltratado por la sociedad. Su hermano Brian no podía cargar con la culpabilidad irracional que sentía de todo lo malo que le pasaba a su hermano y por ello decidió terminar suicidándose con una sobredosis de antidepresivos. Posterior a la muerte de su hermano, David no pudo reponerse cayendo en las drogas y el alcohol, y la mañana del 5 de mayo de 2004, 2 años después de la muerte de su hermano, se suicidó dándose un tiro en la cabeza con una escopeta a la edad de 38 años. Familiograma Reimer. Este familiograma nos muestra una visión amplia de los participantes y su implicación en el caso.
con representación en cuadros los personajes masculinos, círculos las femeninas y con una X los personajes fallecidos. Vemos la excelente relación de los padres Reimer tras intentar mejorar la vida de sus hijos. La vinculación de los hermanos junto con las afectaciones derivadas durante el caso, la representación del matrimonio que logra tener David con Jane y sus 3 hijastros después de una relación fallida con su expareja, y la difícil, abrumadora y traumática relación que tuvieron los hermanos con el Dr. John. Principios y normas de conducta ética del psicólogo que transgreden. El primer principio transgredido es el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas. En este caso es evidente que este principio es violado al no respetar los derechos ni la dignidad de los hermanos Reimer. En el proceso terapéutico del psicólogo, los métodos que aplicó fueron muy violentos y dejaron traumas en la edad adulta de los hermanos Reimer. El segundo principio transgredido es el cuidado responsable. Al no mantener el psicólogo una clara información con los padres de los pacientes de los procedimientos que éste aplicaría a los menores, este principio fue totalmente violado por el Dr. Money, no teniendo cuidado ni preocupación por el bienestar de los menores. El tercer principio transgredido es la integridad en las relaciones. En este principio no se cuidó la integridad en la relación que se tenía con el paciente y psicólogo, ya que en las terapias el psicólogo aplicó procesos invasivos que incomodaban a los pacientes, sin cambiar ninguna estrategia para que esto dejara de suceder, por lo cual careció de respeto, honestidad, objetividad y sobre todo sinceridad ante este caso con los hermanos Reimer. El tercer principio transgredido y no menos importante es la responsabilidad hacia la sociedad y la humanidad. Aunque en este caso se infringió en los principios y normas del código de ética del psicólogo, cabe mencionar y señalar que el doctor no fue juzgado por la forma en que actuó en cada una de las actividades que se practicó con los hermanos Reimer. En ninguna de las etapas este fue juzgado ante la sociedad y nunca se retractó de los hechos que hizo con los hermanos Reimer. Artículos transgredidos de relación de autoridad. Tenemos el artículo 70. Este nos menciona que los juicios, acciones profesionales y científicos del psicólogo pueden afectar las vidas de los pacientes o clientes y otros con quienes trabaje. Debe mantenerse en alerta y en guardia contra factores personales, sociales o financieros que lo puedan conducir al uso indebido de sus influencias. Este artículo nos enseña cómo es que debe de mantener sus límites el psicólogo. En este caso, el Dr. Money quebrantó este artículo pues puso sus intereses personales por encima de su objetividad y profesionalismo ante este caso. Tenemos el artículo 71, el cual menciona que el psicólogo no explota o engaña a personas sobre las que ejerce autoridad de supervisión, evaluación u otra, tales como participantes en investigación y clientes o pacientes. Cabe mencionar que el doctor no fue claro con los tratamientos y terapias que aplicaría ante los hermanos Reimer. Artículo 72. Nos menciona que el psicólogo hace un esfuerzo por contestar las preguntas de los usuarios de sus servicios y evitar malentendidos aparentes de los servicios que ofrece. Proporcionará información dentro de lo que sea posible, oral o escrita, utilizando un lenguaje razonablemente entendible para el usuario. En este caso, el Dr. Money debe de haber entregado un informe completo y conciso y razonablemente entendible para los padres de los hermanos Reimer sobre los tratamientos que el psicólogo implementaría en los menores. Por último, tenemos el artículo 73, el cual menciona que el psicólogo toma las medidas razonables para proteger en forma apropiada los derechos y el bienestar de participantes humanos, otras personas afectadas por la investigación. En este caso, el doctor no veló por los derechos de sus pacientes, ya que realizó tratamientos invasivos que quebrantaron el bienestar de la familia y en los hermanos Reimer en particular. Posteriormente tenemos los artículos de relación psicólogo-cliente,
el cual nos marca el artículo primero que los servicios que preste el psicólogo y la enseñanza y la investigación que realiza se basarán necesariamente en un cuerpo de conocimientos válido y confiable, sustentando en la investigación científica. Esta debe de corresponder directamente con la educación, formación profesional que haya recibido formalmente el psicólogo. Tenemos el artículo 3, el cual nos dice que en áreas emergentes en las que no existan todavía normas generalmente reconocidas para la formación, no obstante, el psicólogo tomará las medidas razonables para asegurar la calidad de su trabajo y proteger el daño a pacientes, clientes, comunidades y otros. En este caso, el doctor nunca protege el daño que se causaría al realizar tratamientos y terapias poco sustentadas en el desarrollo de la cirugía de reconstrucción genital. Tenemos el artículo 12, el cual dice que el psicólogo toma las medidas razonables para evitar dañar a sus pacientes o clientes con quienes trabaje y para minimizar el daño cuando éste sea previsible e inevitable. Asimismo, tenemos el artículo 82, el cual nos dice que el psicólogo debe mantenerse sensible a los efectos potencialmente dañinos de relaciones no profesionales o científicas sobre su trabajo y sobre aquellas personas con quienes trata. El psicólogo debe de abstenerse de comprometerse en una relación personal, profesional, financiera u otra que pudiera deteriorar razonablemente su propia objetividad o interferir de otra manera con su desempeño efectivo como psicólogo. De igual forma, y por último, tenemos el artículo 93, el cual nos marca que el psicólogo no debe de incurrir en acoso u hostigamiento sexual. El acoso sexual es la solicitud o ofrecimiento de actividad sexual, insinuaciones físicas, conducta verbal o no verbal de naturaleza sexual, que ocurre en conexión con las actividades o roles del psicólogo. El acoso sexual puede consistir de un solo acto intenso o severo, o de actos múltiples, persistentes o externos. Cabe mencionar que el doctor incurrió en este artículo ya que en sus terapias realizaba la proyección de imágenes sexuales y la interacción sexual entre los hermanos Reimer. De igual forma tenemos los artículos de calidad del trabajo, el cual empezaremos por el artículo 9. Este nos marca que el psicólogo reconoce que sus problemas y conflictos pueden interferir con su efectividad, por lo tanto se abstiene de llevar a cabo una actividad cuando sabe o debió saber que sus problemas personales probablemente dañen a un paciente, cliente, colega. En este caso de los hermanos Reimer, el doctor nunca se abstuvo de seguir realizando las terapias con los hermanos Reimer, ya que no le importaban los medios, sino los resultados de estas terapias. Asimismo, tenemos por otra parte el artículo 11, que marca que cuando el psicólogo se percata de problemas personales que pudieran interferir con el desempeño adecuado de las actividades relativas a su trabajo, este tomará medidas apropiadas, tales como obtener asesoría o ayuda profesional, y determinará si debe limitar, suspender o terminar dichas actividades, por lo cual es evidente que el doctor en su momento nunca fue su intención terminar las terapias con los hermanos Reimer, ya que se sostenía que el tratamiento no estaba fallando, ya que no había ninguna señal de que éste fallaba. Refería que el caso había sido un éxito. Asimismo, tenemos el artículo 30, el cual nos marca que el psicólogo efectúa solamente las intervenciones para las cuales posee la educación, formación o experiencia supervisada y pericia necesaria. Artículo 31. El psicólogo basa sus conclusiones, recomendaciones e intervenciones en resultados confiables y válidos de investigación científica, valoraciones y diagnósticos psicológicos. Artículo 32.
Este artículo nos menciona que el psicólogo identifica los casos en los que ciertas técnicas o procedimientos de intervención no sean aplicables o requieran de ajustes para su utilización debido a factores tales como el género, edad, raza, origen étnico, origen nacional, orientación sexual, discapacidad, idioma o nivel socioeconómico de los individuos y tomará las medidas adecuadas para cerciorarse de su eficiencia. Por último, tenemos el artículo 36, no menos importante, el cual nos señala que cuando realiza investigaciones el psicólogo protege a los participantes de los daños, la incomodidad o el peligro físico o psicológico que pueda acarrear sus procedimientos. Este artículo fue totalmente transgredido, ya que el psicólogo nunca protegió los daños irreversibles que pudiera ocasionar sus procedimientos en los hermanos Reimer, y este a su vez llegó a ocasionar incomodidad, ya que practicaba con los hermanos Reimer posiciones sexuales y puso en peligro su estado físico y psicológico, cuestión que llevó en la adultez de los hermanos Reimer al suicidio. Consecuencias para el paciente y su familia. Las primeras consecuencias traumáticas fueron para los hermanos durante las citas terapéuticas, obligados a hacer distintas posturas sexuales, y le mostraban fotografías a Dave de hombres desnudos para reforzar su sexualidad como mujer. David tenía problemas para relacionarse e incluso mostraba pensamientos suicidas al no sentirse identificado con su género a los 13 años. David empezó a sufrir depresión y jamás pudo recuperarse del trauma que le causó al enterarse de su situación. Brian, su hermano, desarrolló esquizofrenia y depresión. En 1997 su caso obtuvo repercusiones internacionales cuando le contó su historia a un sexólogo. Su historia trascendió y se publicó en una revista. Esta revelación le costó a Dave su matrimonio y su trabajo. La difícil relación con sus padres se sumó en el año 2002 la muerte de su hermano Brian por una sobredosis de antidepresivos, incapaz de superar el remordimiento y el dolor de la situación de su hermano. Por otra parte, con la falta de empleo y la separación de su mujer Jane, provocó que se fueran de casa y no volviera más. El 5 de mayo del 2004 la policía le comunica a Jane del suicidio de su esposo. Ronald, el padre, sentía que la muerte de sus dos hijos habían sido culpa suya, primero por aceptar realizar el experimento con John y después por decirle la verdad a David. Esto lo llevó a caer en el alcoholismo y, movido por el remordimiento, también se suicidó. Para finalizar, podemos concluir que este extraño caso de la medicina, donde fue evidente que los resultados del trabajo del Dr. Money no fueron los esperados, vaya por la violación a tantos principios y normas de la psicología que fueron el resultado de este trágico caso de la medicina. Queda claro que la mala praxis y el mal manejo de ética profesional por parte del médico dejan como antecedente para regular el trabajo de los profesionales que se dedican al ramo de la salud. El trabajo del Dr. Money no fue velar por la salud de su paciente, sino más bien un experimento cualitativo sin bases ni argumentos que terminaron con toda una familia que confió en él. Así, este caso nos deja una gran lección sobre el código de ética que debemos tener siempre presente al ejercer una profesión tan delicada como la psicología. Las investigaciones siempre son importantes y serán un gran avance para la ciencia, pero deben ser realizados con gran precaución, respetando siempre los derechos e integridad del ser humano. Muchísimas gracias